Buenas tardes y muchas gracias por su presencia. En estos últimos meses ha habido un tema de gran actualidad en nuestro país, que es la eutanasia. En esta sesión quería abordarlo desde la óptica de la pugna entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, tal como aparece en la imagen que tienen en la pantalla. El subtítulo que he querido darle es también un resumen de lo que quiero intentar transmitir. Y es que junto al sufrimiento que tantas personas experimentan, es bueno tener presentes que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Muchas personas, todos, vamos a morir, pero nuestro objetivo es que sea sin dolor, sin sufrimiento, con los cuidados, el cariño y la cercanía de sus seres más allegados y de los profesionales sanitarios. A lo largo de la exposición quería hablar en primer lugar del contexto en el que se va a desarrollar. Como es bien conocido, desde hace un tiempo se está tramitando en España una ley sobre la eutanasia, que recientemente ha obtenido el refrendo del Congreso de los Diputados para que pueda entrar en vigor. Junto a eso, y paradójicamente, se ha producido en un momento en el que la pandemia estaba teniendo un protagonismo muy impresionante que estaba afectando a todas las personas y en el que hemos sido testigos del trabajo colectivo para ayudar a los que lo estaban padeciendo, la enfermedad, a tantos ancianos que se han encontrado en residencias, a evitar que la gente muriera en soledad y en condiciones inhumanas, y con eslóganes que han circulado por las redes donde no dejaríamos a nadie atrás. También en este contexto, conviene resaltar que todo el debate y la tramitación de la ley de la eutanasia se ha producido sin que previamente hubiera habido una ley de paliativos que permitiera que todas las personas en este país pudieran tener acceso a estos recursos, que son los que logran que haya una muerte digna, sin sufrimiento y en un contexto plenamente humano. Y por último, también es de destacar que la nueva ley se ha puesto o se quiere poner en marcha sin que tampoco previamente se haya tenido de un plan de prevención de los suicidios. Hace un tiempo se habló, pero con el cambio de legislatura no se pudo llevar a término. Y es una lástima que de todos estos factores, al final, lo único que nos quede sea una ley que lo que está invitando es a la eutanasia y a la muerte. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? No hace muchos años, para bastantes de nosotros, al menos para mí, parecía inimaginable el que se pudiera disponer de una ley de este estilo. ¿Cómo hemos llegado a vivir estos momentos? Tal como se enunciaba en el título de la charla, es un episodio más de esa lucha que hay entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. El término cultura de la vida fue acuñado por Juan Pablo II hace más de 25 años en una de sus encíclicas, en la Evangelium Vitae, donde defendía la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural. Y al mismo tiempo marcando como una cierta relación con la actitud que la Iglesia siempre había mantenido en defensa de los débiles y de los más vulnerables. En el siglo XIX, cuando la primera revolución industrial comenzó a producirse, había multitudes de trabajadores que se encontraban en unas condiciones infrahumanas. Hombres, mujeres, niños. Ante esa opresión de tantas personas, la Iglesia alzó su voz y dio lugar a la doctrina social de la Iglesia. En los tiempos actuales, esas personas desfavorecidas y más oprimidas fundamentalmente son aquellos que se encuentran en los momentos iniciales o finales de la vida o que tienen que enfrentarse también a discapacidades más o menos importantes.
de tal manera que esa opresión es lo que está dando lugar a la cultura de la muerte, en la que los que aparentemente nos sirven, no son válidos, suponen una carga, se descartan. De tal manera que el Papa Francisco pues, ha acuñado ese nuevo término, cultura del descarte, que de alguna manera pues, es muy equivalente al de cultura de la muerte. En todo este escenario, no solo los creyentes, sino cualquier persona de buena voluntad, tenemos planteados unos retos muy importantes. El primero de ellos es dar voz a los que no tienen voz, a esos que sufren, a esos que lo pasan mal, a esos que no tienen quien les ayude, quien les comprenda y quien les ofrezca alternativas para aliviar su sufrimiento. Otro reto es el de respetar, defender, amar y servir a la vida, a toda vida humana. Son como 4 peldaños de una escalera. El inferior es respetar toda vida. El siguiente, defenderla. No solo defenderla, sino amarla, que es un paso más. Y no solo a la vida que está en su momento álgido, sino a cualquier vida humana. También la de los que se encuentran en los momentos últimos o de aquellos que tienen pues, discapacidades. Se trata de acabar con el sufrimiento, no de acabar con la persona que sufre. De ahí que la conclusión, y esto también en palabras del Papa Francisco, sea el de cuidar la fragilidad. Son retos, como digo, apasionantes, bonitos y que ponen una nota de auténtico progresismo y de auténtica defensa de las personas, especialmente de las que se encuentran en unas situaciones delicadas, y también es una defensa de toda la sociedad en su conjunto. ¿Cómo se ha ido abriendo camino esa cultura de la muerte, esa cultura del descarte? Pues ha sido un fenómeno progresivo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y que puede tener como varios hitos que podemos de una manera simplificada mostrar a continuación. El primero de ellos es una lógica perversa que se ha ido instaurando en la sociedad y que se ha globalizado. Podría tener multitud de enunciados de un modo sencillo, pues voy a referirme a unas pocas ideas. La primera es que desde hace ya pues, mucho tiempo el hombre ha tenido la tentación de sentirse como al margen de cualquier regla, de cualquier precepto que no se dé él mismo de un modo autónomo, de tal manera que hay como una aspiración a convertirnos en dioses. De alguna manera es un reflejo de aquella tentación que recoge el Génesis. La serpiente, cuando engaña a Adán y Eva, diciéndoles que seréis como dioses, seréis todopoderosos, vuestra voluntad se podrá imponer a cualquier otra y podréis sacar adelante cualquier proyecto que deseéis. Bueno, pues esa es una lógica que lleva muchas veces a situaciones muy penosas. Otra manifestación de esa lógica es el concluir que el fin justifica los medios. Si hay un fin bueno, como es evitar el sufrimiento de una persona que está con una enfermedad avanzada, cualquier medio es válido. Y por eso ese fin bueno justificaría la eutanasia, que es matar a ese paciente. Ese fin bueno que todos compartimos de aliviar el sufrimiento se puede conseguir por otros medios. Y otros medios que son lícitos, que no plantean problemas éticos y que al mismo tiempo van en beneficio de todas las personas, como puede ser la medicina paliativa o otras medidas de las que hablaremos a lo largo de la charla. Dentro de esa lógica perversa hay otra idea que ha calado mucho en las personas, y es que la calidad de vida es la que, en último término, debe justificar nuestro comportamiento. Es razonable que queramos tener una buena calidad de vida, es lógico, todos aspiramos a eso. Sin embargo, es un argumento que muchas veces se vuelve contra el propio hombre, contra la propia persona, porque se concluye que si no hay una calidad de vida según unos estándares, pues mi existencia no vale la pena y por tanto hay que terminar con ella.
procuraremos también comentar o desarrollar esto un poco más adelante. Y por último, esta lógica también se mueve con unos argumentos sencillos, pero que también tienen una gran capacidad de penetración. Y es que si hay un mal, lo podemos arreglar aunque sea con otro mal. Si una persona está sufriendo físicamente, emocionalmente, lo podemos arreglar con otro mal, que es acabando con su vida. Y no nos damos cuenta que eso no puede ser la solución adecuada. Un mal se arregla con un bien, nunca con otro mal. Y hay muchos bienes que podemos ofrecer a esas personas que se encuentran agobiadas y sin una aparente salida. Otro factor que ha influido en esa emergencia de la cultura de la muerte, pues es una pérdida del valor de la vida, un eclipse, tal como se refleja en la imagen que aparece en las pantallas. Da la sensación de que aparentemente valoramos mucho la vida, pero sin embargo cada vez tiene un valor más pequeño. Estamos en una sociedad en la que lo que prevalece es una visión materialista, productiva, del que aporta, del que consigue bienes materiales, de tal manera que la ética es muy utilitarista. En ese contexto, la vida de aquellas personas que necesitan más atención o más cuidados, aquellos que necesitarían más amor y más acogida, se transforma en una carga, en un peso, en algo improductivo, poco útil. Y eso lleva directamente a la ley del descarte a la que ya nos hemos referido. Otro tercer factor que ha favorecido la cultura de la muerte es una visión parcial, incompleta y reductiva de la libertad. De tal manera que, siendo una de las características específicas y propias de los seres humanos, se ha reducido a una visión excesivamente individualista, donde buscamos cada uno el bien inmediato, próximo y personal. Además, un bien desde una óptica relativista, en la que todo está al mismo nivel y en la que buscamos decisiones autónomas, pero sin querer asumir las consecuencias, sin la responsabilidad que conlleva. Esto conduce a situaciones realmente contradictorias. Exaltamos la libertad, exaltamos los derechos, buscamos afanosamente nuevos derechos y, sin embargo, de modo paradójico, negamos el más elemental, que es la vida. Eso es lo que ocurre en el caso de la eutanasia. Queriendo buscar un bien, negamos lo que fundamenta ese bien, que es la vida, olvidándonos de que hay otras soluciones y otras alternativas para acabar con el sufrimiento. También dentro de las contradicciones de esta visión peculiar de la libertad está el que reclamamos una independencia, una autonomía radical y, sin embargo, paradójicamente, vamos pidiéndole a la sociedad que autorice, que nos ayude a poner en práctica lo que nosotros queremos, nuestros deseos. Por un lado, queremos funcionar sin que nadie nos influya, pero por otro, acudimos a la sociedad, exigimos a los demás que lo hagan posible. Si yo tengo un derecho, en este caso el hipotético derecho a la muerte, a la eutanasia, alguien tendrá el deber de satisfacerlo. Es también una contradicción. Y por último, dentro de estos factores conducentes a esa preponderancia que hay en muchos ambientes de la cultura de la muerte, está también el eclipse del sentido de Dios y del hombre. La historia del pensamiento y de la cultura y la evolución actual y la globalización en la que estamos inmersos nos lleva a que esa autonomía radical del hombre a la que hemos hecho referencia nos invite de modo tentador a querer cortar con cualquier lazo de otra autoridad moral fuera de nosotros. No nos interesa ni un Dios, ni una religión, ni unos criterios éticos que puedan limitarnos o condicionarnos. Pero es que también cortamos con aquellos límites internos, no solo lo que viene de fuera,
no queremos reconocer que hay unas leyes inscritas en nosotros que son anteriores a cualquier debate político o cualquier debate moral. También queremos rechazar la existencia de una naturaleza humana, de tal forma que nuestra libertad es como una variable independiente y puedo hacer con ella lo que me parezca. Pero claro, ese eclipse conduce a situaciones francamente negativas y penosas. El debate de la eutanasia es complejo, hay mucho sufrimiento por parte de, primero, quien se encuentra enfermo o profundamente afectado por limitaciones de todo tipo, su entorno, su familia, la sociedad. Entonces vamos a intentar desgranar algunos puntos en los que quizá puede haber un mayor énfasis a la hora de hablar de la eutanasia y de sus argumentos. El primero de ellos es el debate en torno al lenguaje, a los términos que se utilizan para referirnos a la eutanasia. Muchos partidarios de la eutanasia han ido apropiándose de conceptos y de términos con sentido positivo para identificarlos a sus pretensiones. Por ejemplo, el concepto de muerte digna, que mucha gente inmediatamente lo identifica o le parece un sinónimo de eutanasia, pero realmente no es así. Todos estamos a favor de la muerte digna, todos. Aquí recojo, y en la imagen pueden verlo, la definición que da la Sociedad Española de Cuidados Paliativos de lo que supone morir con dignidad. Los paliativos son la gran alternativa a la eutanasia para aliviar el sufrimiento en esos momentos finales. Pues la Sociedad Española de Paliativos dice que morir con dignidad es vivir dignamente hasta el último momento. Es sentirnos seres humanos hasta el final, en ausencia de sufrimiento. Ninguno queremos el sufrimiento. En presencia de nuestros seres queridos y rodeados de un entorno amable. Lógicamente, todos estamos a favor de esto. Yo soy el primer partidario de la muerte digna, porque muerte digna no es eutanasia. Muerte digna es lo que dice la Sociedad Española de Paliativos. Y desde luego que cualquiera de nosotros desea morir así, desea morir bien y con dignidad. Al mismo tiempo, todos debemos estar en contra de la obstinación terapéutica, es decir, poner en marcha tratamientos inútiles, extraordinarios, que no aportan ningún beneficio. Pero todos deberíamos estar también en contra de la eutanasia, desde mi punto de vista, porque la eutanasia no es no sufrir, sino matar a un enfermo para que no sufra. Hay una confusión muy generalizada. Se identifica eutanasia con no sufrir, pero eso es un engaño. La eutanasia es matar a alguien para que no sufra. Es cierto que el fin es bueno, pero el medio no lo es, porque hay otras alternativas para evitar que una persona sufra y padezca. Lo mismo ocurre con el suicidio asistido. Hemos visto dentro del debate de la eutanasia el que gira en torno a los conceptos, a las palabras, cómo hay mucha confusión en ese ámbito. Otro punto importante de debate es si existe el derecho a morir. Hay gente que considera que sí. Desde mi punto de vista, lo que realmente tenemos derecho es a vivir y a ser cuidados. A eso sí que tenemos derecho. Y por otro lado, fácilmente en este debate se nos confunde a las personas y a la sociedad. Se nos habla de un hipotético derecho a morir, pero mucha gente no se da cuenta de que ese derecho a morir se transforma rápidamente en obligación de morir. Personas que se encuentran solas, sufriendo, sin otras alternativas, se ven como una pesada carga, ven su vida como intolerable, como insoportable,
y entonces se ven como lanzadas a tener que solicitar la eutanasia o acogerse al suicidio asistido. De tal manera que propiamente no están eligiendo con libertad ese derecho a morir, porque no saben que tienen otras alternativas que pueden elegir. Los paliativos, el apoyo de los que estamos cerca, de tanta gente como luego procuraremos desarrollar. También se habla de que ese supuesto derecho a morir es una demostración de autonomía, pero pienso que en la práctica es justo lo contrario, porque al final lo que sucede es que otros deciden por ti. Cuando mucha gente se encuentra en esas situaciones finales, ya no es él quien libremente ha dado su consentimiento, sino que el entorno, la familia o incluso el propio médico toman la determinación de acabar con la vida y de aplicar la eutanasia. Y esto es lo que nos enseña el ejemplo de Bélgica y de Holanda, los dos países que en Europa aprobaron en primer lugar esta práctica. En Holanda la eutanasia estaba despenalizada desde 1992 y en un estudio realizado en el año 2003 y publicado en la revista Lancet, se comprobaba que más de un tercio de aquellas eutanasias despenalizadas se hacían sin consentimiento de los que las sufrían. Posteriormente se legalizó la eutanasia, pero ya en los años iniciales ya estaba habiendo un abuso evidente. Después ya con la ley aprobada eso se ha mantenido. El gobierno holandés tiene previsto hacer informes cada 5 años sobre la evolución de la eutanasia. En el último, en el de 2015, hubo 431 casos sin consentimiento, que están recogidos, perfectamente registrados. Y lo más llamativo es que no ha habido ni juicios ni condenas por mala praxis. Luego, esa hipotética autonomía ha desaparecido en todas esas personas y se ha convertido en que otro decide por ellos. En esta viñeta de José María Nieto se recoge cómo muchas veces esa sedación hay que aplicarla no al que está sufriendo, sino a los que desde fuera le están presionando. Familiares, amigos, entre comillas, o a los propios sanitarios. Otro punto de debate es si la eutanasia implica progreso social. En mi opinión, es justo lo contrario. El verdadero progreso es la vida. Lo que nos humaniza es vivir, lo que nos humaniza es cuidarnos unos a otros, ayudarnos. El cuidado nos hace felices y libres, y yo creo que esto es una percepción casi universal y que no requiere mayor argumentación. Sin embargo, la eutanasia produce el efecto contrario. Hace más vulnerables, hace más débiles a los débiles. Los lleva a sentirse un peso, un lastre. Les lleva a que sientan la necesidad de quitarse del medio. Esto, cuando hablamos de signos de humanización, ya se lo planteaban en las excavaciones de Atapuerca. Al ir haciendo esas campañas para ir descubriendo restos fósiles, querían ver restos o indicios que implicaran que aquellos seres tenían rasgos humanos, tenían comportamientos humanos. Y descubrieron uno que fue muy significativo. En un fósil, en un cráneo de hace 530.000 años, un cráneo que bautizaron con el nombre de Benjamina, comprobaron que pertenecía, pues, por el estudio del fósil, al de una niña de 10 años, que además tenía una enfermedad de nacimiento. Los huesos del cráneo se habían fusionado demasiado pronto, no podía, por tanto, el cerebro expandirse y crecer adecuadamente, claro, estaba condenada a morir desde el nacimiento. Sin embargo, y esto es lo significativo, sus progenitores, los que vivían allí, no se la comieron, no la sacrificaron para alimentarse con ella, no la mataron sin más. No, la cuidaron.
Y a los investigadores de Atapuerca esto les hizo ver que eso era un rasgo clarísimo de humanización. Aquellos restos óseos no eran de unos primates evolucionados, eran de unos humanos, porque tenían un comportamiento humano. Lo progresista es cuidar. Otro argumento muy esgrimido es, pero si mi vida no es digna, ¿por qué tengo que continuar con ella? Muchas veces los partidarios de la eutanasia incurren en errores antropológicos, ¿sí?, del concepto que tienen del hombre y de sus cualidades. Y muchas veces esos errores se pueden formular del siguiente modo, ¿no? Si no tengo autonomía, mi vida no es digna. Y si no es digna, no merece la pena ser vivida. Luego, lo mejor es recurrir a la eutanasia. O si no tengo calidad de vida, he perdido dignidad, luego lo más razonable es que pida la eutanasia. Se está confundiendo autonomía y calidad de vida con dignidad, como si fuera esa libertad y ese bienestar lo que nos hiciera valiosos, cuando es justo al revés. Porque somos en sí mismos valiosos, porque somos personas valiosas, estemos como estemos, tenemos libertad, tenemos autonomía y podemos tener una calidad de vida mayor o menor. Pero no es la autonomía ni la calidad de vida lo que fundamentan mi valor. Es justo al revés. Porque soy una persona, puedo comportarme con libertad y puedo buscar los medios para vivir lo mejor posible. Este error de base es muy importante desenmascararlo, porque el perder autonomía, el ser dependientes, no implica falta de humanidad, sino que forma parte del proceso ordinario de nuestra existencia. La juventud la asociamos a un momento de plenitud. A medida que vamos avanzando en años, vamos perdiendo algunas capacidades, vamos perdiendo parte de esa plenitud. Vamos teniendo más limitaciones, vamos siendo más dependientes, pero no por eso vamos siendo menos humanos. El envejecimiento, la pérdida, forman parte de nuestro modo de ser humanos. Y eso es muy importante tenerlo claro. Es verdad que dependemos de los demás, pero eso no es malo, eso no es falta de humanidad. Eso es una demostración de que somos seres sociales, que tenemos que apoyarnos unos a otros. Y los que nos encontremos en un momento de plenitud, de gran autonomía, tenemos que saber invertirla en servicio de los que son dependientes. Eso es lo plenamente humano. Como hemos dicho, es la vida la que justifica y sustenta la dignidad, no al revés. Si esto lo invertimos, es muy peligroso. Porque lo mismo que decíamos antes, hay una falsa autonomía que al final implica que otros deciden por nosotros. Lo mismo ocurre aquí. Si pensamos que la dignidad es la que justifica si hay que vivir o no, fácilmente ocurrirá que un tercero intervenga en la ecuación y decida si mi vida merece ser vivida. Por desgracia ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia, muchos ejemplos de genocidios, en los que alguien, un gobierno, un tirano, decidía quiénes podían vivir y quiénes no. Quiénes tenían una vida digna y quiénes no. Y claro, eso es claramente una injusticia. Eso ni es progresista ni facilita la libertad, sino todo lo contrario. Eso oprime al débil y evita que los demás, como sociedad, sepamos ayudarle y ser solidarios y encontrar soluciones a sus problemas. Otro argumento que sale en el debate es, si soy libre, ¿quién me va a impedir que me quite la vida? ¿Un gobierno? ¿Una religión? ¿La Iglesia Católica? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Por qué se tienen que meter en mi vida si yo soy libre? Es evidente que, como somos libres, podemos quitarnos la vida.
pero me parece que no debemos. Una cosa es poder hacer algo y otra que debamos hacerla. Son ámbitos muy distintos. En cualquier caso, respecto a la vida, somos administradores, porque no nos la hemos dado a nosotros mismos. Nadie se ha creado a sí mismo. La hemos recibido de nuestros padres. Y como tal, somos administradores de esa vida, pero no somos unos dueños absolutos en el sentido de que podemos hacer lo que queramos cuando queramos. Tenemos que administrarla bien como un regalo, como un don que hemos recibido. Podríamos acabar con ella, pero creo que no deberíamos hacerlo. Porque además, tal como ya hemos comentado, es la vida la que sustenta a la libertad y no al revés. Pero no se obliga a nadie. Si se aprueba una ley de la eutanasia, a nadie se le obliga a que recurra a la eutanasia. ¿Por qué vamos a negar que otras personas tengan la opción de acudir a la eutanasia o al suicidio asistido? Porque esto es una decisión privada. Suena bien el argumento, pero es falaz. No es cierto. No es una decisión privada. No es una decisión privada porque nos afecta a todos. Si alguien tiene un derecho, como ya hemos comentado hace un momento, otro, la sociedad le exige que tenga el deber de proporcionárselo. Si alguien tiene el derecho a recibir la eutanasia, un sanitario tiene la obligación de aplicársela. Y eso nos está afectando a los demás. Y además nos afecta porque devalúa lo humano. Ocurre como con los sacrificios de las culturas precolombinas. Estaban socialmente admitidas, parecían buenas, incluso, según su cosmovisión, agradaban a los dioses, pero les deshumanizaba. Aquello no los hacía mejores, ni a nivel personal, ni a nivel social. Eso estaba afectando a todos. No se restringía simplemente a la víctima, que a veces eran personas que se ofrecían voluntariamente para vivir muy bien, para ser, con perdón, cebados durante una serie de años hasta que llegara el momento del sacrificio. Los que se sometían al sacrificio no eran únicamente prisioneros de guerra o esclavos, también había gente que lo hacía libremente, entre comillas. Pero claro, eso no es solución. No es un asunto privado. Nos afecta a todos, socava los cimientos de la solidaridad, socava los cimientos de la medicina. La medicina está para cuidar la vida, no para acabar con la vida. Nos deshumaniza. Nuestra sociedad se viene abajo. También podría en este debate, y de hecho surge con frecuencia, bueno, pero si es algo que ya está ocurriendo, es mejor que se regularice para que pueda producirse de un modo pues, más racional, más ordenado, más seguro. También, como decíamos antes, suena bien, pero también es otro error. Una desgracia, lo que hay que procurar es ponerle un remedio, lo mejor que podamos. Lo que no es alternativa, en mi opinión, es regularizarlo en el sentido de aprobarlo. Esto es un ejemplo más del juego de las palabras. Se habla de regularizar identificándolo con aprobar, cuando realmente lo que ocurre es que la eutanasia ya está regulada y está prohibida en la inmensa mayoría de los países, en la inmensa mayoría del mundo. Ya está regulada y está prohibida. Luego, regular y aprobar es distinto. Pero en cualquier caso, si en nuestra sociedad constatamos que hay robos, no tendría sentido, por el hecho de que existen, aprobarlos y fijar horarios, fijar lugares, sitios donde se va a robar para que sea más seguro y más confortable. No tiene sentido. Si hay problemas, busquemos soluciones. Si hay sufrimiento, como nadie quiere el sufrimiento, procuremos ayudar a esas personas por otras vías, y de esto hablaremos más adelante. Otro argumento. Pero si al final alguien quiere morir, somos libres y si nos empeñamos, podemos quitarnos la vida. En la imagen aparece
Ramón Sampedro, que ha tenido pues gran influencia mediática en todo este debate. Si alguien insiste y busca los medios, al final lo logrará. Pero ante eso, lo único que podríamos, desde mi punto de vista, concluir es que se ha producido una desgracia. Es una pena que no hayamos sabido ayudarle de otro modo. El orientar la eutanasia o el suicidio asistido para estos casos, desde mi perspectiva, es una falsa compasión. Porque la compasión auténtica es buscar otras vías que existen para acabar con el sufrimiento, para ayudar, para apoyar a los que lo están pasando mal. Hay situaciones de estas que hay que tolerarlas porque son inevitables. Cuando alguien quiere hacerlo, lo hará. Pero tolerar es aceptar un mal que no se puede evitar, pero no implica aprobarlo. Y las alternativas. Con frecuencia el debate de la eutanasia se enmarca en una lucha entre posiciones opuestas en las que hay que elegir dos soluciones igualmente malas. Es un falso dilema. O elijo el encarnizamiento terapéutico o elijo la eutanasia. Pues no quiero elegir ninguna de las dos. Las dos son malas. Las dos no convienen. Lo que tengo que hacer es, con mi capacidad de razonar, con la creatividad y con mi trabajo, buscar otras alternativas. Esa es la salida auténtica al problema. No necesitamos, en mi opinión, leyes de eutanasia. No necesitamos leyes que quieran acabar con la vida del que sufre. Lo que queremos es leyes que faciliten acabar con el sufrimiento. Y ahí se puede hacer mucho. Y vamos a ir enumerando algunas cosas. Cuando planteamos un falso dilema, llegamos a falsas soluciones, como es el caso de la eutanasia. Hay un problema, el sufrimiento, pero la eutanasia es una falsa solución, que además tiene un efecto perverso, que es el de la pendiente resbaladiza. Cualquier ley de estas siempre empieza diciendo que va a ser restrictiva, con unas condiciones fiables, pero se constata, con el ejemplo de Holanda y de Bélgica, que eso no es así, sino que genera mucha más muerte, mucho más sufrimiento. En estos países, esas leyes empezaron siendo aplicadas a enfermos terminales, ahora se aplican a enfermos crónicos. Se orientaron inicialmente al sufrimiento físico, ahora también se aplica al que tiene sufrimiento psíquico. Se comenzó utilizándolas en personas conscientes que daban libremente su consentimiento. Ahora se aplica a personas con demencia que no han dado su consentimiento. Se comenzó aplicándola a mayores de edad. Ahora se aplican a niños. Se aplicó inicialmente a enfermos y ahora se está ampliando a personas cansadas de vivir. Es una pendiente tremenda. Esto no es progresismo, esto no es libertad, esto no es humano. Esto no ayuda ni a las personas ni a la sociedad. Esto no quita el sufrimiento, lo incrementa. La eutanasia engendra eutanasia. Cuando se aprueba una ley, la muerte se dispara. Es lo que viene recogido en esta viñeta. Habíamos visto que en Holanda estaba despenalizada desde comienzos de los años 90 y se legaliza en 2002. Desde el año 2002 al año 2020, la eutanasia se ha multiplicado más de 3 veces, casi 4. Es una pendiente, en este caso, ascendente, tremenda. Luego, ¿esto pensamos que es una solución al sufrimiento? ¿No es más bien justo lo contrario? Una alternativa, la primera, la más inmediata, es el desarrollo y la potenciación de los cuidados paliativos. Necesitamos leyes que nos ofrezcan más cuidados paliativos, no leyes que nos ofrezcan eutanasia. En este país no ha habido leyes de este estilo. No se ha empezado trabajando para desarrollarlos.
Podríamos pensar, no, pero es que aquí ya eso ya está avanzado. Pues no es así. En el 2020 se publicó un atlas de los cuidados paliativos en Europa, en un conjunto de 49 países. En el caso de España, en el conjunto de la Unión Europea, estábamos en el puesto 23 sobre los 27 miembros de la Unión Europea. Nos encontramos solo por encima de Malta, de Eslovaquia y de Grecia. Nos encontramos que la tasa de paliativos en España es 3 veces inferior a la que sería deseable, a la que tiene, por ejemplo, en Austria, que es el país mejor situado en Europa. Luego hay muchísimo que avanzar. En el año 2019 hubo 80.000 pacientes que no recibieron cuidados paliativos en este país, que murieron mal porque no tuvieron cuidados paliativos. Eso supone un 19% de las muertes. Eso es tremendo. ¿Cómo nos ponemos a legislar en eutanasia sin haber resuelto esto antes? Es increíble. Esto sí que es doloroso. Otro remedio, tener una estrategia contra el suicidio. Gracias a Dios, en España hemos identificado una serie de problemas y los hemos abordado con éxito, o con éxito parcial, como es el de los accidentes de tráfico. Se ha invertido muchísimo dinero y muy bien invertido en campañas de prevención en medios de todo tipo. No obstante, las muertes en accidentes de carretera a todos nos impactan, nos impresionan y querríamos que se redujeran al mínimo posible. Bueno, pues conviene saber que en España, por cada accidente de tráfico, por cada muerte en accidente de tráfico, hay 2 suicidios. Y de esto no se habla. Y en esto no se invierte dinero y no hay campañas de prevención. Lo único que hay es una ley que facilita el suicidio asistido. Es una incongruencia, es terrible, es inhumano, es mal gobierno, es un fracaso de la sociedad. Cuando vemos en la prensa que ha habido un asesinato, nos impresiona. Pues en España por cada homicidio, hay 13 suicidios. Y nos quedamos, por ignorancia, porque no tenemos la capacidad de resolverlo, nos quedamos parados. Esta es otra manera de solucionar el problema. Ayudemos a los que lo están pasando mal. Que un médico de primaria tenga unos protocolos para poder identificar quién está en una situación que puede inducirle al deseo de suicidio. Que haya asistencia social para acoger y arropar a esas personas. Y tantas otras cosas. Los paliativos y una estrategia contra el suicidio eliminarían la inmensa mayoría de esos casos de personas que quieren acabar con su vida. Y esto sí que está a nuestro alcance y, sin embargo, por desgracia, en nuestro país no se ha hecho. Otros remedios positivos que podemos poner. Potenciar la asistencia social a ancianos y dependientes. Durante la pandemia del COVID, esto ha adquirido también como un particular protagonismo. Avancemos aquí. Tenemos una ley estupenda que es la ley de dependencia. Potenciémosla con más recursos materiales, con más personas, con más cercanía, con más ayuda. Porque muchas de esas personas, si tienen ese apoyo y ese cariño cercano, no querrán acabar con su vida. Esto está muy comprobado. Ayudemos a los familiares y a los cuidadores de los que se encuentran con enfermedades crónicas o avanzadas o en situación terminal, que muchas veces están agotados. A veces decíamos que es la propia familia quien presiona para que el médico aplique la eutanasia. Pero no, muchas veces no es por mala voluntad, es que están agotados, ya no saben qué hacer. Pues hay recursos sociales, hay instituciones, hay ONGs que ofrecen sus servicios para que esas familiares tengan alivio, tengan compañía, puedan salir a pasear, a tomar el aire, a descansar unos días. Potenciemos esto. Y luego creemos opinión. Promovamos la cultura de la vida, que es lo progresista, que es lo que fomenta la libertad, que es lo que permite decidir en libertad, con toda la información, y es lo que permite optar por soluciones auténticas.
Y por último, pues también es importante dar sentido al sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la realidad de nuestra existencia. Ya desde que somos niños, pues hay situaciones, hechos, circunstancias que nos lo hacen pasar mal. No podemos quitarlo de nuestra vida, pero sí que podemos darle un sentido humano, y hay muchas maneras de ayudar. Para los que tengan fe, pues un sentido sobrenatural. En la siguiente imagen, la que ahora está en nuestra pantalla, pues aparecen unos libros que pueden ayudar en esta línea. El primero, pues es de un escritor judío, El hombre en busca del sentido. Una persona que fue internada en un campo de concentración, en una situación tremenda, y explica cómo dentro de esa gran adversidad supo encontrar motivos para continuar viviendo. Una pena en observación, de C.S. Lewis, narra cómo alguien que daba conferencias, que daba argumentos sobre la vida en estos momentos de dolor y de sufrimiento, se viene abajo cuando su mujer la diagnostican un cáncer incurable. Y es el mismo proceso. Eso que él decía para otros, inicialmente no supo aplicárselo a sí mismo. Cómo razona, cómo lo vuelve a repensar y cómo vuelve a encontrar el sentido para su vida y para el de su mujer. Y otro libro impresionante, Requiem por Nagasaki. Cuenta la historia de uno de los pioneros de la medicina, de la radiología en Japón, que no pasó por una pandemia de COVID, sino por una guerra mundial y por una bomba atómica que le cayó encima, literalmente encima. Pues, ¿cómo supo afrontar todo eso? ¿Cómo supo darle sentido? Bueno, son distintos enfoques, hay muchos otros que se pueden encontrar en tantas obras literarias, en la red hay muchas cosas, pero saber descubrir el sentido del sufrimiento, que es algo humano e inherente a nuestra vida, también ayudará en estas circunstancias. Para el que tenga fe o para el que sea cristiano o católico, pues ahí tenemos pues todavía muchos más argumentos y muchas más razones. Y para concluir, pues voy a destacar pues unas referencias bibliográficas, entre las que destacaría la página web de haceprensa.com, donde hay muchos artículos. O animo también a leer el informe del Comité de Bioética de España sobre la ley de la eutanasia, que ahora está en proceso de aprobación, o los comunicados de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, o el comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, o también, para los que tengan fe, aunque esto lo puede leer cualquier persona, la encíclica de Juan Pablo II, la Evangelium Vitae, en la que, como decíamos al comienzo, se habla de esa cultura de la vida, o un documento que ha publicado recientemente la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, Samaritanos Bonus, cómo la ayuda a los demás, la ayuda eficaz y real, da sentido a la existencia y es una manera de aliviar y de quitar el sufrimiento en la medida que se puede a todas las personas que lo padezcan, tengan fe o no. Y concluimos con esta imagen de una web que ha salido recientemente, morirenpaz.org, que la recomiendo vivamente porque tiene muchos recursos audiovisuales que también dan respuestas a esas preguntas y a esos argumentos que están en el debate de la eutanasia. Y creo que desde un enfoque pues muy abierto se puede encontrar muchas cosas que sirvan, que hagan pensar, que ayuden y sobre todo que den esperanza. El que sufre no está solo. El sufrimiento se puede aliviar y quitar. Está la medicina paliativa, está la prevención del suicidio, está la ayuda social, está la auténtica compasión, está arropar a las personas que lo pasan mal. Y de esa manera todos contribuiremos a acabar en la medida que podamos con el sufrimiento y lograremos una sociedad más justa, más libre y más humana. Muchas gracias.